Disforia es un término que significa estado de ánimo, generalmente un estado de ánimo de tristeza. Síndrome premenstrual. Son los síntomas físicos y psíquicos que se presentan cíclicamente de intensidad severa que interfiere con la actividad cotidiana normal y además interfiere con las relaciones sociales de estas mujeres. Repito, síndrome premenstrual son los síntomas físicos y psíquicos que se presentan cíclicamente cada cierto tiempo con la intensidad necesaria para interferir con la actividad cotidiana normal y además interfiere con las relaciones sociales. Este síndrome se presenta solo en la segunda mitad del ciclo, más específicamente en la fase lútea tardía, antes de la menstruación. Por tanto, este síndrome se presenta solo en las mujeres que ovulan. Este síndrome se presenta solo en las mujeres que ovulan, por eso es la fase lútea, y que se presenta normalmente como 7 días antes de la menstruación. Por otra parte, el desorden disfórico premenstrual sigue siendo el mismo cuadro que incluye los síntomas físicos o psíquicos o llamados también síntomas del humor, pero que se expresan o manifiestan con mayor intensidad. Generalidades. Este síndrome se presenta en la fase lútea tardía. Por tanto, este síndrome está ausente en la fase folicular. Se resuelve espontáneamente, máximo hasta el 4º día del nuevo ciclo menstrual. Si ustedes se fijan, es un síndrome que dura aproximadamente 7 días. 10 días en total, aproximadamente 10 días en total. 7 días antes de la menstruación y los primeros días del nuevo ciclo menstrual.
síntomas del síndrome premenstrual. Decíamos, son los síntomas psíquicos o síntomas del estado de ánimo y los síntomas físicos que se repiten cíclicamente, periódicamente. Por otra parte, estos síntomas o estos síndromes se acentúan, se hacen más intensos a medida que pasan los años. Si ustedes recuerdan, la dismenorrea aparecía los primeros días de cada ciclo menstrual, era frecuente en la adolescencia, en los primeros años de la década de los 20 y luego iba disminuyendo su frecuencia y su intensidad con el paso de los años. En cambio, estos síndromes se hacen más manifiesto con el aumento de los años. Ahora vamos a mencionar los síntomas psíquicos o del estado de ánimo. Entre estos síntomas están la irritabilidad, la ansiedad, la labilidad emocional, la depresión, está la expresión de enojo, lloran fácilmente, existe hipersensibilidad, sensación de aislamiento, olvidan fácilmente las cosas, existe una pérdida de memoria cíclica y tienen dificultad para concentrarse. La irritabilidad, la ansiedad, la labilidad emocional y la depresión se presenta si es que está presente este cuadro, este síndrome, entre un 80 y 90%. Luego, entre los síntomas físicos están la letargia, la distensión abdominal, la sensibilidad mamaria, mamas muy sensibles, presencia de acné, presencia de edemas, ansiedad de comer, también pueden presentar cefalea,
comida abundante, entonces estos son los síntomas físicos y los síntomas psíquicos que se presentan periódicamente. Por otra parte, estos síntomas que hemos expresado pueden ir desde una depresión leve hasta una depresión muy acentuada, inclusive en algunos casos, afortunadamente pocos casos, con intentos de suicidio. Epidemiología. Aproximadamente un 80% de las mujeres presenta alguno de estos síntomas psíquicos o físicos, pero un 20 a 30% presentan varios de estos síntomas y por tanto pueden conformar el síndrome premenstrual. Y solo un 5 a 8% de estas pacientes tienen síntomas muy acentuados, sobre todo los psíquicos, y corresponden al desorden disfórico premenstrual. Por otra parte, este síndrome empezó a describirse y a desarrollarse como hace 3 a 4 décadas antes. Empezó a estructurarse y a esquematizarse. En la historia de este síndrome ocurrió un caso muy especial. En Inglaterra, una joven universitaria padecía este cuadro prácticamente presentando casi todos los síntomas físicos y síntomas psíquicos. Y lógicamente ella acudía al hospital, al servicio de ginecología o era derivada a diferentes especialidades. Finalmente, como se fue haciendo cíclico y se presentaba poco antes de la menstruación y desaparecía en los primeros días del ciclo menstrual, terminó siendo atendida en el servicio de ginecología. Empezó a elaborarse las características de este nuevo cuadro y empezó a armarse todo un cuadro clínico. Resulta que esta paciente tenía que dar un examen de grado, lógicamente algo muy importante. Y le fijaron la fecha justo cuando iba a coincidir con su síndrome premenstrual
o inclusive desorden disfórico premenstrual. Y dijimos que disminuía considerablemente su capacidad de concentración, que olvidaba fácilmente las cosas y lógicamente no estaba en condiciones de dar un examen de grado. Ella solicitó que adelantaran unos días o atrasaran unos días su examen de grado, y la Universidad del Reino Unido le contestó que no era posible ni adelantar ni atrasar. Se presentó al examen y lógicamente, como ustedes podrán ver, no estaba en condiciones y reprobó. Pasó 6 meses y nuevamente se presentó para el examen de grado. Y curiosamente coincidía otra vez este examen con los días donde iba a presentar el síndrome premenstrual. Ella estaba muy preocupada, muy afligida. Ya en el hospital ya estaban definiendo este cuadro clínico, tenían toda una historia completa, entonces simplemente acudió a un juez, a la justicia. Un juez inglés muy competente, se interesó en el caso, estudió todo esto, pidió toda la información al hospital donde asistía, todo el cuadro clínico, la evolución, y además pidió una información a la Sociedad de Ginecología del Reino Unido. Con toda la información que recibió el juez, se dio cuenta que esta paciente no estaba en condiciones de dar nuevamente un examen de grado. Entonces, lo que hizo fue instruir a la universidad en base a toda la información recaudada, a los informes médicos, a los informes de la Sociedad de Ginecología, y simplemente ordenó de que este examen de grado debía adelantarse o debía atrasarse por razones médicas muy justificadas, muy justificadas. Lamentablemente, este es un cuadro que solo se presenta en las mujeres en edad reproductiva y, como dijimos, puede interferir considerablemente con sus actividades cotidianas y con sus relaciones sociales. Este fue un caso muy interesante y de esta manera se fue describiendo cada vez en forma más amplia y completa lo que es el síndrome, el desorden disfórico premenstrual o el síndrome premenstrual. Probablemente debe seguir habiendo alumnas con el síndrome premenstrual o el desorden disfórico premenstrual, que simplemente es con síntomas más severos. Y lógicamente, si le tocara un examen final, no está en las mismas condiciones que los hombres o el resto de sus compañeras. Y legalmente tuviera derecho a modificar, a solicitar modificación de la fecha de examen. Factores de riesgo. Entre los factores de riesgo está la edad. Dijimos, a mayor edad, mayor probabilidad y mayor intensidad de estos síndromes. Existen factores genéticos. Se han encontrado que existen factores genéticos.
Por otra parte, el grado de estrés no es importante en relación a este cuadro, pero en general estas pacientes no soportan adecuadamente el estrés. Por otra parte, el estado socioeconómico y de cultura, el nivel de cultura, no está relacionado con este síndrome. Pero cuadros de estrés mayor, por ejemplo, un divorcio, un trabajo nuevo, el trasladarse a una nueva vivienda, sí, podrían desencadenar o asociarse con el desorden disfórico premenstrual. El diagnóstico diferencial se hace con la perimenopausia, o sea, en los años que anteceden a la menopausia. Se hace con el hipotiroidismo, y con cuadros de depresión y ansiedad de otra etiología, cuadros que normalmente ve el psiquiatra. Diagnóstico del síndrome premenstrual. Para esto es muy importante una historia clínica muy completa. Son mujeres con ciclos menstruales regulares. Y lógicamente van a presentar varios de los síntomas psíquicos y físicos mencionados, y que además notoriamente interfiere con sus actividades cotidianas y de relaciones sociales durante esos días. En cambio, el resto de los días del ciclo menstrual, aproximadamente 20 días, son completamente normales en sus actividades cotidianas y en sus relaciones con las demás personas. En cuanto a los exámenes de laboratorio, niveles hormonales de estrógeno, progesterona, testosterona, TSH son completamente normales. No existe ninguna alteración en los niveles hormonales. En estos casos, cuando hay la sospecha de este síndrome, hay que hacer un diario de los síntomas, instruir a la paciente para que haga un diario y, lógicamente, el médico en su historia clínica debe registrar todos estos síntomas, ya sea psíquicos o físicos. Por otra parte, actualmente ya existen registros ya elaborados, cuestionarios ya elaborados que facilitan en el diagnóstico de este síndrome. Tratamiento. Existen algunas opciones de tratamiento del síndrome premenstrual. Tratamiento de soporte. Es necesario explicar a estas pacientes las características de este síndrome y que son síntomas que se van a repetir periódicamente los últimos días de cada ciclo menstrual, que no implica un riesgo severo para la salud, ni que se están
deteriorando sus órganos y que va a llegar un momento en que prácticamente puede ceder espontáneamente. Entonces, es necesario informar las características de este cuadro clínico a la paciente. También se sugiere efectuar ejercicios físicos moderados con una duración de 30 a 60 minutos y por lo menos 3 veces a la semana durante todo el mes. Dieta. No hay una dieta específica, pero sí se ha observado que algunos suplementos como calcio, 600 miligramos vía oral día, vitamina D, 400 miligramos, 400 unidades día, vitamina E, 200 unidades, vitamina B menor a 100 miligramos, pueden tener un efecto favorable. En cambio, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son el pilar fundamental en el tratamiento de estas pacientes. Se ha observado una respuesta favorable en el control de estos síntomas con una respuesta favorable de un 65 a un 70% de los casos. Entre estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y serotonina más noradrenalina están la fluoxetina, 20 miligramos vía oral cada mañana. Están el citalopram, 20 a 30 miligramos vía oral día cada mañana. La paroxetina, también 20 a 30 miligramos vía oral cada mañana. Está también la sertralina, 50 a 100 miligramos vía oral cada mañana, dosis única todas, y la venlafaxina, 50 a 200 miligramos vía oral cada mañana, dosis única. Por tanto, estas pacientes, que son aproximadamente un 5%, requieren el tratamiento con inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina. Ahora, se puede administrar solo en la segunda mitad del ciclo. Con esto se disminuyen los costos y se disminuyen los efectos colaterales. Pero generalmente no hay un control adecuado del cuadro clínico. Por eso es que muchas veces debe administrarse durante todo el mes, en forma diaria durante todo el mes. Y existe mejor respuesta. Otras posibilidades de tratamiento son la espironolactona, que si ustedes recuerdan, es un antagonista de la aldosterona. Da buen resultado en el control.
de la sensibilidad mamaria, que es frecuente observar en el síndrome premenstrual. Y si ustedes recuerdan, se utilizaba también en los síntomas vasomotores en casos de menopausia. Pero no controla los otros síntomas y entre los efectos colaterales que sí son marcados son el nerviosismo y el insomnio. También se pueden utilizar pastillas anticonceptivas combinadas con algún efecto. Recuerden que solo se produce en la segunda mitad del ciclo, en la fase lútea, cuando la mujer ya ha ovulado. Las pastillas, pues lógicamente van a evitar que ovule, van a evitar que existe la fase lútea y teóricamente sería muy efectivo, pero se ha observado una respuesta muy relativa. Y cuando se utilizan pastillas anticonceptivas combinadas, debe ir como progestágeno la drospirenona 3 miligramos en cada tableta. Ustedes recuerdan que las pastillas anticonceptivas combinadas, todas traen etinilestradiol como componente estrogénico, pero donde sí varía mucho es en el componente progestágeno. Hay muchísimos. Y en este caso, si vamos a utilizar, tiene que tener la drospirenona por su efecto progestágeno y su efecto antimineralocorticoide. Luego, los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas. Pues, cuando se dan estos fármacos, efectivamente, en muchos casos pueden controlar estos síntomas, pero pueden provocar una castración farmacológica y ocasionar síntomas de la menopausia, alterar mucho la densidad mineral ósea. Se puede utilizar por cierto tiempo. Y finalmente, la salpingo-oferectomía bilateral. En estos casos se utiliza solo cuando los síntomas son muy acentuados, cuando la mujer ya no desea tener hijos, porque estamos extirpando tanto ambos ovarios como las trompas. También se han usado frecuentemente que ahora se han demostrado que no tiene mayor efecto que un placebo. Entre estos están los antidepresivos tricíclicos. Están los inhibidores de la monoaminooxidasa, que también son antidepresivos. También el litio y también el empleo de progesterona natural y otras progestinas, excepto la drosperinona, que se puede utilizar en anticonceptivos combinados orales. Entonces, por favor, no se olviden de la importancia del síndrome premenstrual o desorden disfórico premenstrual. Realmente, para las mujeres que padecen este síndrome, es una gran desventaja y realmente altera las actividades cotidianas. Normalmente disminuye la concentración
disminuye la capacidad de memorizar, aparte de la depresión, de la irritabilidad, de la ansiedad, de la labilidad emocional, de la sensación de aislamiento y muchas otras cosas más. Bueno, es un problema bastante serio para las mujeres que padecen este cuadro. Muy bien, con esto ya hemos terminado el tema de dismenorrea, síndrome premenstrual y el desorden disfórico premenstrual. Si hay alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerlo, por favor. Si no hay preguntas, vamos a continuar con un nuevo tema. El título son lesiones benignas de la vulva. No se olviden que vulva es sinónimo de genitales externos. Entonces vamos a empezar a estudiar la patología benigna tanto de los órganos genitales externos como los órganos genitales internos. Vamos a empezar estudiando la patología benigna vulvar. Generalidades. Las lesiones benignas de la vulva están entre los 10 motivos de consultas más frecuentes, tanto para el ginecólogo como para el médico general. O sea que es un motivo de consulta muy frecuente. Casi todos los cuadros que corresponden a lesiones benignas de la vulva se caracterizan por presentar prurito, ardor e irritación vulvar. Estos son los síntomas fundamentales de la patología benigna vulvar. Repito, prurito, ardor e irritación vulvar. Por otra parte, es frecuente que no se realice un estudio completo de esta patología y no se confirme el cuadro con un estudio histológico. Frecuentemente se hace simplemente un tratamiento sintomático. Sin un diagnóstico preciso, claro. Por otra parte, frecuentemente existe un atraso en el diagnóstico clínico. Diagnóstico. Se requiere una historia clínica completa con una buena anamnesis
y hay que descartar patologías que pueden tener repercusión, patologías generales que pueden tener repercusión o manifestación a nivel de la vulva. Por ejemplo, la diabetes mellitus, la enfermedad de Crohn, la psoriasis, la incontinencia urinaria, las diarreas crónicas, la insensibilidad atópica. Ustedes saben lo que es la insensibilidad atópica, me imagino. Si no, fíjense de qué se trata este cuadro de insensibilidad atópica. Entonces, hay que descartar muchas patologías generales que pueden tener también manifestaciones a nivel de la vulva o genitales externos. Para el examen físico, no se olviden vulva o genitales externos. Para el examen físico, lógicamente, se requieren las condiciones apropiadas, buena iluminación. Frecuentemente se requiere una lupa para poder apreciar con más detalle las características de estas lesiones a nivel vulvar. Y ocasionalmente, previa autorización, se requieren fotografías para ver la evolución de este cuadro. Repito, estamos estudiando la patología benigna de la vulva, o sea, la parte superficial, la parte de la dermis a nivel genital. Por tanto, por definición, también le correspondería al dermatólogo, pero también por definición le corresponde su estudio al ginecólogo, porque estudia los genitales externos. Lógicamente, en estos casos, en este tipo de patologías a nivel vulvar, la mujer acude al ginecólogo, porque de alguna manera asocia que solo el ginecólogo puede estudiar sus genitales. Aunque, repito, el dermatólogo también está muy capacitado para esto. Finalmente, para confirmar el diagnóstico, estos cuadros requieren biopsia. Para esto, previamente se aplica ácido acético a la vulva, ácido acético al 2%. Luego se aplica azul de toluidina para efectuar la prueba de Collins. Y a seguir se hace el estudio colposcópico. No se olviden que el colposcopio estudia la arquitectura del epitelio vulvar, vaginal y del epitelio cervical. Una vez determinadas las zonas o áreas colposcópicamente sospechosas, se procede a hacer la biopsia. Para esto, previamente se infiltra con lidocaína al 1% con epinefrina y luego con la pinza de Keyes se toman las diferentes muestras y se enumeran para determinar de dónde se han tomado las muestras. Pinza de Keyes se escribe K-E-Y-E-S.
si hubiera sangrado a nivel de las zonas de biopsia, podemos aplicar la solución de Monser, que es el nitrato de plata, que tiene acción hemostática. Clasificación de las lesiones benignas de la vulva. Podemos clasificarlos en 4 grandes categorías. Las dermatosis inflamatorias de la vulva. Dentro de las dermatosis inflamatorias están el intertrigo, la vulvitis irritativa secundaria, la hidroadenitis supurativa, la enfermedad de Fox-Fordyce, la vulvitis diabética, la adenitis vestibular, la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Behçet y las picaduras a este nivel. También están las distrofias vulvares. Por ejemplo, el líquen escleroso, el líquen plano y el líquen simple crónico. También a nivel de la vulva pueden haber tumores y quistes benignos. Entre los quistes benignos se observa con frecuencia los quistes sebáceos, el quiste de Bartolino, y entre los tumores benignos, los nevus, los hidroadenomas, los fibromas, los hemangiomas. Y como dermatosis general están la psoriasis, la acantosis nigricas. La siguiente clase, el día jueves, vamos a ir describiendo cada uno de estos cuadros clínicos, su diagnóstico y su tratamiento. Repito, esta parte puede hacerlo perfectamente el dermatólogo, como también el ginecólogo. Es un área compartida, pero en general las mujeres prefieren acudir al ginecólogo. Muy bien, ya es la hora. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede hacerlo en este momento. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no hay preguntas, me despido. Que tengan buena noche. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Listo, gracias a ustedes. Buena noche.